A partir de este momento empezamos entonces con la grabación de la clase de hoy, que corresponde a funciones específicamente de proporcionalidad, desde dos relaciones, directa o inversa. Esto se encuentra en la página 192 del libro. Hija, estoy en clase, por favor. Entonces, se ubican en esta página 192 del libro y vamos a empezar a estudiar cómo las funciones pueden ser funciones de forma inversa, con proporcionalidad inversa o con proporcionalidad directa, ¿ok? Entonces, partimos obviamente de un ejercicio que tenemos justo acá en Analiza y Aprende en esa misma página. Dice, un auto viaja a una velocidad constante de 60 kilómetros por hora. Cuanto mayor sea la distancia que deba recorrer, mayor tiempo tardará en cubrirla. Y entre menor sea esa distancia, el tiempo que tarda también será menor. Nos presentan una tabla, ¿ok? Fíjense que nos presentan una tabla. Como el auto viaja a 60 kilómetros por hora, ¿ok? En la medida que transcurra una hora a la otra, va aumentando la distancia en una relación con 60 kilómetros. Es decir, para una hora habrá recorrido 60 kilómetros. Para 2 horas habrá recorrido 120, aumentó 60. Para 3 horas aumentó a 180. Y para 4 horas aumentó a 240. ¿Sí? Entonces, ese es un primer ejemplo que nos está mostrando qué tipo de cosas está ocurriendo con esas dos magnitudes. Primero que nada, yo tengo que tener en cuenta que tengo dos magnitudes. ¿Cuáles son esas dos magnitudes? La primera se llama distancia y se expresa en kilómetros. Acá lo llaman espacio, pero también es lo mismo que distancia. La segunda magnitud se llama tiempo y está expresada ¿en qué? En horas. Cada magnitud tiene su unidad de medida. ¿Y qué podemos darnos cuenta? En la medida que aumenta el tiempo, ¿qué pasa con la distancia? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Entonces, allí se presenta un tipo de proporcionalidad. Si una magnitud aumenta y la otra también aumenta, estamos en presencia de funciones cuya dependencia de proporcionalidad es directa. ¿Ok? Si las dos aumentan, la función que se va a trazar allí es una función creciente y, por supuesto, está bajo la dependencia de proporcionalidad directa. Son directas si ambas magnitudes aumentan. Veamos el otro ejemplo que tenemos en la siguiente tabla. ¿Ok? Que es todo lo contrario. Dice, un tren debe recorrer 300 kilómetros entre dos ciudades. Si aumenta su velocidad, oído, tarda menos tiempo en recorrer esa distancia. Eso es lógico. A mayor velocidad, menor tiempo para el caso de los trenes. Pero si lo que hace es reducirla, si reduce la velocidad, tardará más tiempo en cubrirla. Entonces, se nos presenta una segunda tabla. ¿Qué está pasando en esta segunda tabla? Nos están mostrando las dos magnitudes. La primera magnitud se llama velocidad. ¿En qué se mide esa magnitud? En kilómetros por hora. La segunda magnitud también se llama tiempo. ¿Y en qué se mide tiempo? Al igual que en el ejemplo anterior, se mide en horas. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Si el tren aumenta la velocidad de 20 a 25, 30, 50, 75, él aumentó su velocidad, que es la primera magnitud o la primera variable. La aumentó, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con el tiempo? Cuando iba a 20 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo había transcurrido? 15, ¿cierto? Empieza a disminuir. 15, 12, 10, 6, 4. Es decir, que guarda una proporcionalidad, no es directa, sino es una proporcionalidad inversa. ¿Está claro la diferencia entre una proporcionalidad directa y una proporcionalidad inversa, chicos? Sí, señora. ¿Sí? ¿Todos están claros? A ver, la inversa es ¿cuál? ¿Y la directa cuál era? La inversa es cuando una aumenta, la otra disminuye. Ah, vale, gracias.
Y la directa es cuando una aumenta, la otra aumenta, pero si una disminuye, la otra disminuye. No quiere decir que siempre va a aumentar. ¿Listos con esa aclaración, cierto? ¿Sí o no? Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Recuerden que si tienen dudas pueden preguntar. Bueno, vamos entonces acá. ¿Qué relación existe entre las magnitudes en cada caso para seguir la secuencia del libro? En la primera situación, el cociente entre las magnitudes de espacio y tiempo es constante, y en el segundo caso, lo que es constante es el producto de las magnitudes de la velocidad y tiempo. Obviamente, nosotros podemos tener les invito a hacer un ejercicio, es otra forma de verlo. Si nosotros dividimos en el primer ejercicio que está, 60 dividido en 1, ¿qué nos queda? 60 dividido en 1, si dividimos la distancia entre el tiempo, 60 dividido en 1, ¿qué nos queda? 60. Muy bien. 60. 120 dividido en 2. 60. 180 dividido en 3. 60. 240 dividido en 4. 60. 60. Como nos damos cuenta, en la relación directamente proporcional, cuando yo divido, tengo como resultado un valor constante. ¿Cuál es el valor constante de esa variable puede ser, se llama constante de proporcionalidad? En este caso es 60. ¿Y ese 60 sale de dónde? De dividir el valor que está asociado a la magnitud distancia entre el valor tiempo, es decir, como si yo pasara una fracción acá, como si yo pasara esto. Siempre que yo haga, en cada caso me va a dar 60, es una constante que la puedo denominar como K. ¿Qué ocurre cuando nosotros, en el caso de la proporcionalidad inversa, que es el segundo ejemplo, ya no se habla de división, sino de multiplicación? Por favor, inhabiliten los audios. Por favor, inhabiliten los audios para que no se escuche eso feo. ¿Qué pasa cuando nosotros multiplicamos 20 por 15? ¿Cuánto da 20 por 15? 300. Muy bien, 20 por 15. Pero si multiplicamos 25 por 12, ¿qué nos queda? 300. 300. Y si multiplicamos 10 por 30, ¿qué nos queda? 300. Y igual 50 por 6, igual 75 por 4. Entonces, acá también hay una constante de proporcionalidad, pero esa constante de proporcionalidad es inversa, al igual que es la función. En este caso, tiene un valor. ¿Cuál es el valor? 300. No quiero hacer. Vaya, pues estoy ocupada, mi amor. Entonces, en ambos casos, tenemos dos constantes de proporcionalidad. Una se obtiene dividiendo. ¿Cuándo se divide? Cuando la función es con una proporcionalidad directa o inversa. Disculpe, profe. Repito, se divide cuando la función de proporcionalidad es directa o inversa. Directa. Muy bien. ¿Y se multiplica cuando es inversa? Muy bien, ojo con eso. Eso tenemos que tenerlo claro y se ve justamente en este ejercicio. Ahora bien, ¿qué tenemos que aprender en la clase de hoy? ¿Ok? ¿Qué es lo que está justo acá en los cuadros o en los rectángulos? No son cuadros, rectángulos azules. Dice, la función de proporcionalidad directa, ¿sí? Es aquella función que relaciona dos magnitudes directamente proporcional, se llaman funciones de proporcionalidad directa, y la fórmula es la fórmula de una recta, y es igual a mx, ¿sí? El valor de m, ya saben que x es la variable independiente y y es la variable dependiente. El valor de m corresponde a la constante de proporcionalidad entre las dos magnitudes que se relacionan. El valor de m siempre va a ser el valor de la constante, y esa constante se obtiene dividiendo el valor de una magnitud entre la otra. Vamos a ver en el ejemplo que se presenta acá, o en el ejemplo 1. Dice, Alex explota cada gramo de oro de 14 quilates a $30, ¿sí? Cada gramo a $30, ¿sí? En la siguiente tabla aparece la relación entre la cantidad de oro vendida y el precio. Entonces, observen lo siguiente porque fíjense que esta función, primero nosotros conocimos en las clases anteriores las tres formas de representar funciones. Acá nos están presentando una función expresada a través de dos magnitudes o de dos variables.
¿Cuáles son las magnitudes o son las dos variables que se están presentando? El peso y el precio en dólares, ¿sí? En precio en dólares. ¿Cuál de esas dos magnitudes es dependiente y cuál es independiente? El precio sería Dependiente, ¿no? El dependiente. Y el peso sería independiente. Repítame, por favor, No, Sofía. espera. El precio sería dependiente y el peso sería independiente. Muy bien. Si yo tengo más peso, voy a dar más dinero. Obviamente me van a dar, o va a valer más. Si yo tengo alguna pieza con mayor cantidad en gramos de oro, me va a dar más dinero. Entonces, es claro, como lo dijo Sofía. La variable independiente es el peso, que se expresa en gramos. Fíjense que se expresa en gramos. Y la variable dependiente es el precio que va a ser en dólares. Entonces, muy bien. Tenemos claro, al tener claro eso, establecemos qué relación de proporcionalidad existe entre ambas magnitudes, si es directa o si es inversa. Simplemente con nosotros ver qué pasa con el peso. Aumenta. ¿Aumenta, sí o no? Sí. ¿Qué pasa Sí. con el precio? También aumenta, entonces es directa. Es directa, muy bien. Solamente por ahí, esa es una forma de verlo desde el punto de vista en la tabla de valores. Entonces, acá me están diciendo, la relación entre ambas magnitudes es directa, sin duda es directa. Lo estamos viendo o observando simplemente con ver, pero a nosotros nos interesa saber, por supuesto, cuál es la variable que me están dando. Por supuesto que nosotros necesitamos saber esa razón de proporcionalidad. Esa razón, ¿por qué es una razón? Porque cuando hablamos de directa, o de expresión o de relación directa, estamos hablando de que debe existir una división. Y cuando es inversa, es una multiplicación. ¿Qué ocurre acá? Si ustedes se fijan, acá invierten la tabla. Es decir, primero colocan el precio o colocan el precio en el numerador y el peso en el denominador. Generalmente se hace de esta forma porque el precio, que es la variable dependiente, es la que se coloca como numerador y la que es la variable independiente como denominador. Por eso les había hecho la pregunta. Entonces acá invierten. Acá no va a ser 1 sobre 30, sino que hacen obviamente el cambio y colocan el precio en el numerador y el peso en el denominador. ¿Cuánto es 30 dividido en 1? 30. 30. ¿Cuánto es 60 dividido en 2? 30. 30. 75 en 2,5, sin duda va a dar 30. 90 dividido en 3, también va a dar 90. Cuando se nos presenten entonces como conclusión este tipo de funciones, yo tengo que identificar quién es la variable dependiente, quién es la variable independiente para poder establecer eso en función de una razón. Entonces, en el numerador, siempre vamos a tratar de colocar a la variable dependiente. Y en el denominador colocamos a la variable independiente. Esto es para cuando la relación sea directa, ¿ok? Para cuando la razón de proporcionalidad sea directa. Tenemos que identificar esto que acabo de mencionar. Ahora bien, nosotros podemos establecer esa fórmula, está expresada como un lenguaje coloquial, tal cual como está acá. Esa función se puede expresar en función de un lenguaje cotidiano, se puede expresar en función de una tabla, ¿sí? Pero también se puede expresar con una tercera forma que nosotros vimos, y esa tercera forma es en función de gráfica, y es la gráfica que está acá. Entonces, si ustedes observan, ¿qué ocurre con la gráfica? Que lo que está en rojo, porque lo que está en rojo es una gráfica, sin duda, es una gráfica que es una recta, no es otro tipo de función. ¿Listo? Entonces, este tipo de función, que es una función lineal, responde al que se traza sobre el plano cartesiano una recta. En este caso, se plantean, recuerden que yo les había dicho a ustedes, ¿en cuál de los ejes X y Y se plantea la variable dependiente? ¿En cuál de los ejes? En el Y es el precio. Sí, pero recuerden que X es la variable independiente.
Pregunto, ¿el peso en nuestro ejercicio del oro es independiente? Como ya lo dijo Bernal Sofía, sí, ¿cierto? Entonces, por eso, en el eje de las X colocan el peso. Y en el eje de las Y, que es la variable, recuerden que Y es una variable dependiente. ¿Colocan a quién? El peso, el precio. El precio dependerá del peso. Entonces, en la tabla, en la figura, colocan todos, en la figura o en la gráfica, colocan todos los valores que responden a la X. Como yo no tengo, voy a observar acá el libro, ¿cierto? Cuando tenemos acá, y yo quiero que ustedes lo observan, cuando hay 1 gramo de peso de oro, subimos hasta este punto, unimos con este punto, ¿cuál es el precio? 30. Si son 2 gramos, de acuerdo con la tabla, ¿cuál es el precio? ¿Qué valor iría acá? 60. 60, acá está, 60. Ahí no está escrito, se lo podemos colocar, este valor es 60. ¿Listo? El otro valor que está acá, que sigue, ¿cuál es? Acá, 90. Acá, ¿cuál sigue después de 90? 90 no, perdón, 75. Es los valores que están en la tabla, por favor, los valores que están en la tabla. 30, 60, 75 y 90. Este valor que está acá será 75. El que está en la parte superior será 90. El otro valor que sigue, de acuerdo con la tabla, 150. 150 y 300, pero lo podemos colocar por acá arriba, en la medida que lo vayamos. No va a ser justamente acá. Entonces, esa función es una función lineal, que es la que se traza en rojo. Es la que se traza en rojo y es esta función que está acá. Generalmente las funciones están asociadas a, pueden ser diferentes tipos de gráficas. Pueden ser rectas, pueden ser curvas, ¿sí? Ahorita vamos a ver un programa donde vamos a ver diferentes tipos de funciones. Pero ¿qué les quiero mostrar con esto? El tipo de función que se representa gráficamente a través de una proporcionalidad directa es una función creciente. Ella va creciendo, miren, se va proyectando. Si yo le coloco un trazo a esta gráfica, ella empieza acá y fue creciendo. 30, luego subió a 60, 75 y fue creciendo. Es decir, que fue agarrando o fue tomando, no agarrando, fue tomando hacia la derecha mayores números, ¿cierto? Porque obviamente acá está 1 gramo, acá están 2 gramos, acá están 3, 4, 5, fue aumentando. Y en el precio también fue aumentando porque va hacia arriba, no disminuye, ella nunca va hacia abajo, esa gráfica no va hacia abajo. Entonces, desde el punto de vista gráfico, también podemos identificar cuando una función guarda proporcionalidad directa y cuando guarda proporcionalidad inversa, ¿sí? Entonces, ¿estamos claros hasta acá, chicos? Sí, ¿Sí o señora. no? Señora. Sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces, por otra parte, tenemos en la parte inferior, nos están diciendo una regla general que hay que tener en cuenta. Esto lo vamos para cuando trabajemos con ejercicios. Por ahora estamos trabajando las nociones generales. Si de una función solo se conoce su regla de formación, es decir, si se conoce solo su fórmula, y es igual a f de x, entonces se considera que su dominio es el conjunto de todos los valores posibles que pueden tomar la variable independiente. Es como en el caso que está en la parte superior. Si a nosotros nos dan una función de este tipo, fíjense que yo coloqué puntas de flecha. Quiere decir que el dominio va a tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, todos los valores hasta el infinito. El dominio va a ser siempre todos los valores que pueda tomar para x. Pero ¿qué va a pasar con y? De igual manera va a ser todo desde 0, que es donde empieza la función, en y, ¿hasta dónde? Hasta el infinito. Eso hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista gráfico. Ahora bien, vamos a ver este ejemplo, vamos a analizar este ejemplo 2 que se nos presenta justo en la siguiente página, que es la página 193. Dice, en un supermercado se pagan $3,600 por 4 kilos de tomate. Vamos a hacerlo como si estos no fueran dólares, sino fueran pesos. 3,600 pesos por cada 4 kilos de tomate. Entonces, dice, la regla de formación asociada a esta situación es y igual a 900 multiplicado por x. ¿De dónde sale ese 900? ¿De dónde sale ese 900? De dividir 3,600 entre 4. 3,600 entre 4 me va a dar 900. Recuerden que hace ratico vimos en la presentación en donde se dice que la función que está asociada es y es igual a m multiplicado por ¿quién?
M multiplicado por X. Esa es la función para una proporcionalidad directa. Porque obviamente, entre más kilos de tomates yo vaya a comprar al supermercado, ¿será que voy a pagar más o voy a pagar menos pesos? Si yo voy al supermercado a comprar, ¿voy a pagar lo mismo que compre por 1 kilo de tomate o que compre 6 kilos de tomate? Obviamente aumenta. Entonces, la relación que se establece entre este ejemplo de la vida real es una proporción de qué tipo, es una función de qué tipo de proporcionalidad, directa o inversa. Directa. Sin duda directa. ¿De dónde sale? Recuerden que nos acaban de decir que M que está acá, esta es la forma general de una función de proporcionalidad directa. ¿De dónde sale M? Lo dice teóricamente en la página 192. ¿De dónde sale M? De dividir cada uno de los valores que toma. En este caso, 3.600 dividido entre 4, ¿cuánto nos da? 900. Por eso es que dice que el valor es 900. ¿Sí? Entonces, dos formas de poder representarlo a través de una fórmula y, por supuesto, a través de la gráfica. Pero, más allá de esto, lo que es relevante es entender que se puede representar desde el punto de vista gráfico. Porque si yo le asigno, por ejemplo, si yo voy a comprar, tal como se presenta acá en el lado izquierdo, yo voy a comprar, ¿a quién le llaman X? ¿A los tomates o al precio? ¿Qué será X? ¿Cuál será la variable independiente? ¿Los tomates o el precio? La variable independiente es el peso. El peso, en este caso la masa realmente el de los tomates, que puede ser expresado en kilos. Entonces acá dice, Y representa el precio porque es la variable dependiente y X la cantidad de kilogramos de tomate. Entonces, el tomate o la cantidad de kilogramos de tomate claramente es la variable independiente y el precio que se va a pagar por él es la variable dependiente. Entonces, si nosotros queremos saber, ¿sí?, ¿cuánto vale si yo no quiero llevar los 4 kilos, si no quiero llevar menos kilos de tomate? Pues obviamente esa situación se puede resolver asignándole a que la cantidad de tomates, a esa variable que es 900, la multiplicamos por la cantidad por la variable que me están dando que es 900. Porque si yo tengo acá, véanlo, obsérvanlo de dónde salen estos valores que están acá. La función es Y es igual, que es el precio del tomate, recuerden que este es el precio del tomate, es igual a M multiplicado por X. En este caso, Y va a ser igual, que va a ser el precio. ¿Cuánto vale M? ¿Cuánto dijimos que valía M? 900. 900, muy bien, multiplicado por X. Entonces, si X es la cantidad de kilogramos de tomate, ya va, hija, que estoy en clase. Entonces, este X que está acá, yo no quiero llevar los 4 kilos, yo quiero llevar solamente medio kilo. Entonces, ¿cuánto? Si es medio kilo, ¿cómo yo represento medio? Pues como 0,5. ¿Cierto? Entonces, este 0,5 es la cantidad de tomates de kilogramos que yo quiero llevar. ¿Cómo saber cuánto me va a costar ese medio kilo? Pues con esta fórmula que está acá, yo sustituyo. Y, que es el precio del tomate que yo voy a pagar por ese medio kilo, ¿sale de dónde? De multiplicar 900, que es la razón de proporcionalidad, multiplicada por X. ¿Y cuánto vale X, que es la cantidad de tomate que yo quiero llevar en este caso? Que acabo de decir, 0,5, que es medio kilo. ¿Cuánto me da 900 por 0,5? Chicos, ¿cuánto es 900 por 0,5? 450. Muy bien, 450. Y de acá es donde sale este valor. Se quedó pegado el mouse. De ahí es donde sale la tabla que se construye, 450. Si yo quiero llevar 1 kilo, en donde está la X, no voy a colocar 0,5, sino en donde está la X, ¿qué voy a colocar? 1. Si multiplicamos 1 por 900, ¿qué nos va a dar? 900. Pero si yo quiero llevar 2 kilos de tomate, en donde está la X, ¿por quién vamos a sustituir? A ver, ¿qué escribieron por acá en el chat? Por 2. ¿Y 900 por 2 cuánto es? 1800. Si no sigo en la clase es porque se me apagó. No, está bien, Kevin, es comprensible. Ponlo a cargar, ¿ok? Entonces, lo que les quiero mostrar es que la tabla se forma en función de los valores que se le asignen a la variable independiente, que en este caso es los kilogramos de tomate.
¿Ok? Entonces, nosotros podemos tener o guardar una relación de tabla y gráfico, tal como lo vimos en la clase anterior o como lo hemos visto. A ver, ¿esto por qué me baja así? Entonces, acá está. Si yo quiero llevar 1,5 kilos de tomate, pues multiplico. X valdrá 1,5. Y si X vale 1,5, pues yo multiplico en esta fórmula que les acabé de mostrar, 1.5 por 900. Y 1.5 por 900, pues me va a dar 1.350. Y si quiero llevar 2 kilos de tomate, pues multiplico 2, le coloco 2 como valor a la X y multiplico 2 por M, que es la razón de proporcionalidad directa, que en ese caso nos dio 900. ¿De dónde se obtiene la razón de proporcionalidad? De dividir la variable dependiente entre la variable independiente. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? No, hasta el momento no hay duda. Ok, tú no tienes alguna duda, pero los demás, ¿alguna pregunta hasta acá? No, señora. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros podemos tener, así como el ejemplo que se acaba de explicar, para una función de proporcionalidad directa, fíjense que la gráfica aumenta, es creciente, es una recta que va creciendo. A mayor cantidad de kilogramos en tomate, tendré que pagar un precio mayor. O sea, aumenta y gráficamente se ve. ¿Qué ocurre con la función de variación inversa? Es todo lo contrario. Las funciones que relacionan dos magnitudes inversamente proporcionales se denominan función de proporcionalidad inversa. La expresión algebraica la forma. Esta fórmula es diferente. Entonces, para la función de proporcionalidad inversa, la función será y es igual a la constante dividido entre x. La constante dividido entre x. ¿Quién es k? El valor de la constante. Acá está. K corresponde al valor de la constante de proporcionalidad. ¿Y esa constante de dónde se va a obtener? Acá arriba lo tienen. De multiplicar el valor de x por el valor de y. De multiplicar el valor de x por el valor de y. Entonces, vamos a aplicar esta constante que está acá. Eso por favor lo colocan en su cuaderno. ¿Cómo se obtiene la constante para la razón? Multiplicando cada valor de x multiplicado por el valor de y. ¿Y cómo voy a saber quién es y si no tengo los valores? Divido la constante entre x para poder determinar cómo va esa función. Cuando lo veamos en el programa, lo van a entender mucho mejor, más allá de estas fórmulas que estamos viendo. Pero lo que me interesa es que analicemos este ejemplo 3 en el tiempo que nos queda. En el ejemplo 3, que está en el libro, y me interesa que lo analicemos porque mañana, como les digo, vamos a trabajar, ya hoy no nos alcanzó el tiempo, con el programa. Entonces me interesa que lo analicen de esta manera. Dice, un auto recorre una pista circular de 480 kilómetros a una velocidad constante. La velocidad y el tiempo son magnitudes inversamente proporcionales. Ya vimos con el ejemplo del tren, a mayor velocidad, más rápido llegamos a casa, ¿cierto? Si vamos en un vehículo a mayor velocidad, más rápido vamos a llegar a casa. Entonces, es una función que tiene una proporcionalidad inversa. Lo vamos a dejar hasta acá, chicos, porque no me alcanza el tiempo, ¿ok? Mañana termino de explicar este ejemplo 3 y empezamos a trabajar con el programa. Hoy les voy a dejar para que exploren el programa el nombre en Edmodo. Como asignación de hoy, repasar este tema para que quede claro los tipos de funciones que vamos a desarrollar para poder mañana trabajar con el programa. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, feliz día para todos. Que descansen. Repasen Feliz estas día, actividades. Chao. Les di lo mismo, profe. Bye.